del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Queridos hermanos, un cordial saludo. Estoy grabando este video de mi casa para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y quiera Dios hablarnos, revelar su palabra a nuestro corazón. Lo que está en mi corazón en este tiempo está en 1 Pedro, el capítulo 1. Nos habla desde el verso 14. 1 Pedro habla de nuestra esperanza en Cristo, la prueba de nuestra fe, y habla de un llamamiento para vivir una vida santa en el Señor. En el verso 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Es un llamado de Dios a cómo vamos a vivir en este tiempo. A veces nos parece que una cuarentena puede ser una pérdida de tiempo, un desperdicio del tiempo, porque estamos quietos en la casa y sin las actividades que antes teníamos fuera de la casa. Trabajo, estudio, en fin, muchas actividades. Todos vamos llenando nuestra vida de actividades de una y otra naturaleza. Nos llenamos de cosas para hacer. Algunas obviamente son más importantes que otras, son necesarias, son obligaciones que tenemos en la vida para hacer lo que tenemos que hacer, para ocuparnos del trabajo, del estudio, cosas. Pero, y este tiempo de cuarentena nos parece un tiempo como menos activo y mucho tiempo desperdiciado. Pero la palabra nos llama a ser santos en nuestra manera de vivir, que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia, sino que ahora, como informados por Dios, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y nos va detallando en qué áreas podemos consagrarnos a Dios y ocupar este tiempo de nuestra cuarentena de manera que nuestra vida sea agradable al Señor. La primera cosa que dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Ceñir los lomos es llenar nuestra mente de lo que Cristo quiere que pensemos, aquello en lo cual Cristo quiere que estemos meditando. Porque ceñir los lomos es como abrocharse el cinturón, como ponérselo bien, para que estemos bien vestidos, para que no se nos caigan los pantalones. Pero está hablando de los lomos de nuestro entendimiento. Entonces, es
que pensemos correctamente, que nuestra mente esté bien centrada en lo que Dios quiere que pensemos. ¿Y en qué quiere Dios que pensemos? Obviamente en su palabra, en sus promesas, en su dirección para nuestra vida. Este tiempo en que estamos más quietos en nuestra casa puede ser un tiempo de mayor consagración a Dios, un tiempo para acercarnos más a Él, un tiempo para buscarle de todo nuestro corazón y que Dios pueda complacerse con nosotros, que nuestra vida sea agradable al Señor. La palabra nos va moldeando, nos va indicando cómo andar, ¿no? Nuestro entendimiento ceñido, nuestros pensamientos controlados, sobriedad en nuestra vida, o sea, no es tiempo de desperdiciar nuestra vida, es un tiempo para usarla bien, usarla para Dios y esperar en la gracia de Jesucristo. La gracia de Dios es lo que Dios hace en nuestra vida que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Porque si se tratara de hacer solamente lo que nuestra capacidad humana nos da, no necesitaríamos gracia, ¿no? Sería simplemente nuestro esfuerzo humano. Pero cuando habla la palabra de gracia, está hablando de aquello que Dios quiere hacer en nosotros, que Dios quiere producir en nuestra vida. Como hijos obedientes, dice, no se conformen a los deseos que antes tenían cuando estaban en su ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir. Dios nos está llamando a una vida de santidad. Santidad es sencillamente una consagración a Dios. Es un compromiso de nuestra voluntad de que nuestra vida esté apartada para agradar a Dios, no para agradar al mundo, no para agradar a otros. Ventajosamente en este tiempo de cuarentena no tenemos la presión de grupo de los amigos, al menos no están presentes en nuestra casa. Y podemos tener un corazón abierto a lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos cada día, cada minuto de cada día. Yo les animo, queridos hermanos, a que este sea un tiempo de búsqueda de Dios, que sea un tiempo de podernos deleitar en la oración, por ejemplo, en la palabra, en la adoración, que son cosas que podemos hacer para agradar a Dios y para acercarnos a Él. Obviamente son cosas que le complacen al Señor, pero no es esa la única razón por la que vamos a hacer estas cosas. No es la única razón, solamente por agradarle a Él, sino por acercarnos a Él, por tener una comunión más íntima con el Señor. Dios nos está llamando a ser santos, es decir, apartados para Dios en toda nuestra manera de vivir. Y para andar con Dios necesitamos ser santos porque Él es santo, eso nos está diciendo. Está bien que la justicia de Cristo nos presenta santos delante de Dios, pero hay una santidad que va creciendo cada día según lo que hagamos en nuestra vida. Por ejemplo, la lectura de la palabra es algo que nos revela lo que está en el corazón de Dios y nos lleva hacia la santidad. Una cosa, la lectura. La oración es igual. La oración nos acerca al Señor y el Señor se revela a nuestro corazón con su palabra, con lo que Él pone en nuestro corazón. Nos lleva también a la santidad. La alabanza también produce lo mismo. La alabanza a Dios es un tiempo de adorarle, de alabarle, de exaltar su grandeza, su magnificencia, y eso nos ayuda para
para crecer espiritualmente, para conocer más al Señor. En el verso 17 de 1 Pedro 1 dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En vez de peregrinación, podríamos ponerle acá todo el tiempo de vuestra cuarentena, que es lo que estamos viviendo. Si le invocamos a Él por Padre, Él juzga sin hacer acepción de personas. En otras palabras, Dios juzga con justo juicio. ¿Y qué está juzgando en este caso? ¿Cómo nos estamos conduciendo? La obra de cada uno, ¿no? Lo que hacemos, si hiciéramos un resumen de qué son las cosas que hacemos durante el día, seguramente algunas cosas serán para la casa, para ordenar o limpiar o arreglar algo o cocinar o de ese tipo de cosas físicas que podemos hacer. Pero al final la suma de todo eso no nos acerca a Dios, a no ser que estemos haciéndolo en su presencia, a no ser que estemos haciéndolo de manera que Dios más está con nosotros en lo que estamos haciendo. Pero tiene que haber un tiempo que le dediquemos a Él. Tiene que haber un tiempo, y ahora que estamos con harto tiempo, es una buena ocasión para pensar en la oración, en darle tiempo a Dios. Es un buen tiempo para pensar en la lectura de la palabra. Leer bastante la palabra de Dios. Leer no solamente un verso o una porción, sino leer varios capítulos o una carta o un libro de la Biblia. Es un tiempo donde podemos darnos el gusto de pasar tiempo en las cosas de Dios, ¿no? Dice, no se conformen a la forma que vivían antes cuando eran ignorantes, sino que ahora sean santos en toda su manera de vivir. Esto implica, ¿cuál es el objetivo de nuestra vida? Ser santos en toda nuestra manera de vivir implica a qué está apuntada nuestra vida, en qué dirección va. Como dice en Colosenses 3, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Pongan la mira en las cosas de Dios, vivan de esa manera, sean santos en toda su manera de vivir. Si le invocan a Dios, al Padre, condúzcanse en temor todo el tiempo de su cuarentena. Conducirnos es cómo vivimos, qué hacemos con nuestra vida, con nuestro tiempo. Conducirnos en el temor de Dios mientras Dios nos da tiempo, mientras Dios nos da esta oportunidad, aprovechémosla para acercarnos a Él, para andar en el temor de Dios. Obviamente no es un miedo, un terror, es una reverencia, es una reverencia hacia Dios. Algo que le complace al Señor, algo que le agrada, quererle agradar con lo que vamos a hacer, con nuestra vida. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esta parte de la palabra, que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Para empezar, ¿de qué hemos sido rescatados? Si se ponen a pensar, si tú piensas, ¿de qué vana manera de vivir te ha rescatado el Señor? ¿De qué te ha librado? Nuestra vana manera de vivir era vivir sin Dios.
sin considerar la voluntad de Dios, sin considerar lo que a Él le agrada, sin considerar la importancia de andar con Él, la importancia de buscar su rostro, sin considerar las promesas que Dios tiene en su palabra, sin considerar lo valiosa que es la salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Estábamos viviendo de una manera vana porque nuestra preocupación era solamente lo natural, y podemos caer en esa tentación en este tiempo de cuarentena de pensar solo en lo natural. ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos comprar? ¿Cómo vamos a hacer para comprar? ¿Cuándo vamos a ir? ¿Quién va a ir? Esas preocupaciones son vanas realmente. Claro, necesitamos cosas, todos necesitamos cosas. Pero si ese es el todo de nuestra preocupación, nuestra vida está viviendo de la misma manera que antes de ser rescatados. El Señor nos ha rescatado de esa manera de vivir, para que ya no sea vana nuestra vida, para que ya no sea una vida sin sentido. Entonces, ¿con qué hemos sido rescatados? Dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él es el cordero que ha derramado su sangre para que nosotros seamos rescatados de esa vana manera de vivir, a esta forma que nos está enseñando la palabra. ¿No? Más adelante dice, en el verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Nuestra disposición de obedecer la palabra de Dios nos purifica nuestras almas y nos lleva a la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. No es una obra de voluntad humana, de capacidad humana. Es una obra de Dios mismo, mediante su Espíritu, nos lleva a obedecer la verdad y purifica nuestras almas. La gente del mundo que no conoce a Dios necesita un psiquiatra, un psicólogo, para pasar una cuarentena por la frustración de estar quietos en su casa o estar compartiendo mucho tiempo con la familia o con la esposa. Pero nosotros no deberíamos necesitar un psicólogo o psiquiatra. Lo que nosotros necesitamos es este verso 22 de la palabra, para el amor fraternal no fingido. Es decir, que nuestra comunión en la casa manifieste el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Como Dios nos ha amado a nosotros con un corazón puro, obviamente Dios tiene un corazón puro. Dios nos ha amado no por su conveniencia, sino pensando en la nuestra. Nosotros necesitábamos ese amor de Dios. Dios estaba completo en sí mismo. Dios es amor. Y Dios ha compartido en Trinidad la eternidad pasada. Y podría seguir compartiendo en la Trinidad, en amor, la eternidad futura. Pero nosotros necesitábamos ese amor de Dios. Nosotros necesitábamos que Dios nos exprese su amor y rescate nuestras vidas de esa vana manera de vivir. Nosotros necesitábamos que su amor se revele a nuestro corazón y nos enseñe también a amar.
Por eso es que ahora nosotros podemos amarnos unos a otros entrañablemente y de corazón puro, no buscando nuestra conveniencia, sino buscando la edificación del otro, buscando levantar el corazón de nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Este es un buen tiempo, ya que estamos quietos en la casa. Es un buen tiempo para organizar tiempos de edificación espiritual. Es un buen tiempo para que nos juntemos alrededor de la palabra de Dios y tengamos un tiempo de edificación. Si vamos a esperar que alguien nos obligue a reunirnos, eso no va a pasar. Nos pueden obligar a quedarnos en la casa, pero ¿qué hacemos con el tiempo que estamos en la casa? Depende de nosotros, depende de ti, hermano, hermana, de que tú organices un tiempo en tu casa para pasar tiempo juntos. No hay nada mejor que edificarnos con la palabra, edificarnos unos a otros. Podemos leer una porción de la Biblia y comentarla por turno, o según lo que Dios dé a cada uno. El que no quiera comentar no importa, no es cuestión de presionar a nadie. Pero el que sí quiera puede hacerlo, puede comentar, puede hablar lo que Dios pone en su corazón, cómo Dios le revela su palabra. Podemos leer cualquier porción de la Biblia, podemos leer una carta, podemos leer un evangelio, una parte del evangelio, un capítulo, medio capítulo. Eso no es tan importante. Lo que es importante es que entre todos querramos edificarnos, querramos expresar nuestro amor de corazón puro por medio de el compartir la palabra. El verso 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El hecho de haber sido renacidos por la palabra de Dios nos permite vivir de una manera diferente. Nos permite compartir lo que el mundo no puede compartir. Nos permite disfrutar de que Dios nos hable, que Dios nos enseñe, que Dios nos guíe, que el Espíritu Santo revele su palabra a nuestro corazón. Toda carne es como la hierba, verso 24, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, nos está describiendo la calidad de la semilla. Hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, dice, sino de una simiente incorruptible. Es porque la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso es que el nuevo ser que Dios ha hecho nacer en nosotros es incorruptible conforme a la semilla de Dios y permanece para siempre conforme a la palabra de Dios. Su palabra permanece para siempre. La semilla de Dios también permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Y continúa alentándonos cómo vamos a vivir en el capítulo 2. Dice el capítulo 2 de Primera de Pedro. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Cuando un bebé nace, lo primero que su mamá hace es darle leche, ¿no? Esa es la primera expresión de amor de una madre. Dios no es diferente. Cuando empezamos nuestra vida espiritual, Dios nos da la leche espiritual no adulterada de la palabra, de su palabra. Y cuando gustamos la leche, eso debería hacernos desear más.
debería hacernos desear más. Y como niños recién nacidos deberíamos desear esa leche espiritual para crecer para salvación. Si hemos gustado de esa benignidad de Dios, si hemos visto que Dios es bueno, que Él nos ha hecho nacer de nuevo, que nos ha alimentado con su palabra, que nos ha regalado promesas, nos ha llenado el corazón de esperanza con su palabra. Entonces dice, desechen toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, detracciones. Como niños recién nacidos, deseen la leche espiritual. Otra vez lo que venía diciendo, hermanos, que aprovechemos el tiempo que tenemos para estar en la palabra. Primero, nosotros personalmente somos responsables de llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debe llenar su corazón de la palabra. ¿Cómo llenamos nuestro corazón de la palabra? Es leyendo o escuchar prédicas. Hoy en día en el internet hay muchas prédicas muy edificantes. Tenemos para escoger qué vamos a escuchar, con qué vamos a llenar nuestro corazón. Alabanzas, adoración a Dios, todo lo que nos edifica. Primero nosotros debemos llenar nuestro corazón de la palabra y después podemos hacer lo que estaba diciendo de organizar una reunión entre todos en la familia, organizar un tiempo en la palabra, un tiempo de comunión espiritual. Cuando uno está volando en un avión y están dando las instrucciones, la azafata dice que si se despresuriza el avión van a caer unas máscaras. Y dice, primero póngase usted la máscara y después ayude al que está a su lado. En este caso de la edificación espiritual es igual. Necesitamos primero nosotros ponernos la edificación espiritual en nuestro corazón antes de poder ayudar a nuestro prójimo. Si nosotros no hemos llenado nuestro corazón de la palabra, difícilmente vamos a poder ayudar a que otro más llene su corazón o compartir con otras personas en nuestra casa lo que Dios nos está hablando. Si Dios no te ha hablado, ¿qué vas a compartir? Si no has buscado a Dios, ¿cómo te va a hablar el Señor? Necesitamos buscar a Dios. El verso 4 dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esa piedra viva es Cristo mismo, ¿no? Desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. ¿Quieres tener comunión con Dios? ¿Quieres estar cerca de esta piedra viva? Tienes que acercarte a Él. Tienes que acercarte a la piedra viva para que por ella seas edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. Él es piedra viva, pero también nos ve a nosotros como piedras vivas en su casa. Y Dios quiere que seamos edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo para Dios. Y que ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles serán estos sacrificios espirituales? Porque ya nos ha explicado el libro de Hebreos que ya no hay más necesidad de otro sacrificio aparte del que Cristo ha hecho. Con ese sacrificio, con una sola ofrenda, dice, nos ha hecho perfectos para Dios, para presentarnos delante de Dios. Entonces, ¿cuál será el sacrificio del que está hablando? Los sacrificios que está hablando aquí en plural. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esa es nuestra consagración.
Eso es lo que nosotros escogemos hacer con nuestra vida, con nuestro tiempo. Y en este tiempo de cuarentena tenemos una mayor libertad de escoger qué vamos a hacer en cada minuto de cada día, de cada hora de cada día. Podemos escoger pasar tiempos con Dios. Podemos escoger ser edificados como casa espiritual. ¿De qué trata esto de ser casa espiritual? No habla de nosotros como habitando en nuestra casa, sino que habla de Dios habitando en nosotros. Esa es la casa espiritual de la que está hablando aquí. Me hace recuerdo esta escritura de Isaías, es el capítulo 66 de Isaías. Dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios está mirando como su casa, aquel que es pobre, humilde de espíritu y tiembla a su palabra. Con solo disponernos para que la palabra de Dios habite en nosotros, con solo disponernos para buscar a Dios en su palabra, Dios ya nos ve como su casa, su habitación. Esa es la edificación de casa espiritual que cada uno de nosotros, en la que cada uno de nosotros puede participar. Así nos constituimos en piedras vivas en la casa de Dios. Es por haber recibido la palabra. Por eso dice en el verso 23 de 1 Pedro 1, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Solo el hecho de recibir la palabra de Dios nos constituye en piedra viva y nos edifica en su casa. Cada piedra tiene un objetivo. Ninguna piedra está de más en la edificación de la casa. Cada piedra tiene un objetivo y por lo tanto, cada una de nuestras vidas tiene un objetivo de edificación en la casa de Dios. Y Dios quiere que nosotros busquemos ese objetivo, que nuestras vidas sean moldeadas para cumplir ese objetivo. Ese es el sacrificio espiritual que Dios está esperando, que estamos leyendo aquí en 1 Pedro 2, 5. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, yo otra vez les animo, queridos hermanos, para que este tiempo que tenemos de estar en la casa sea bien usado. Lo usemos para edificarnos espiritualmente, lo usemos para crecer espiritualmente. Primero nosotros, en nuestro primer deber, administrar nuestra vida espiritual, cada uno de nosotros. No hay excepciones. Nadie puede decir, en mi vida Dios no me ha llamado a crecer espiritualmente. Falso. Dios te ha llamado a crecer. Dios te ha llamado a que busques la edificación de Dios. Dios te ha llamado a eso. A todos nos ha llamado a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es lo que Cristo produce en nuestro corazón. Si no hay en nosotros una disposición de agradar al Señor, nuestra vida va a ser estéril, va a ser vacía. Y
En Gálatas habla de lo que sembramos. Dice, el que siembra para su carne, de su carne va a cosechar corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que disponer para sembrar en nuestro corazón la palabra. Habla de esta piedra, la roca principal que es Cristo. El verso 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para nosotros pues, los que creéis, para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, nosotros, queridos hermanos, en nuestra vida no podemos ser de los que se tropiezan con esta piedra angular que es Cristo. No puede ser una roca que nos haga caer, más bien, Él debería ser precioso para nosotros, debería ser precioso para nuestro corazón, porque es precioso para los que creen. Es cabeza del ángulo de la iglesia. Y Dios nos ha llamado para que nos acerquemos a esta piedra viva, el verso 4. Desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Yo te pregunto, querido oyente, ¿qué es Cristo para ti? Si no es esta piedra escogida y preciosa a la cual tú deseas acercarte, si no tienes ese deseo de acercarte a esta piedra viva, que es Cristo, la piedra del ángulo, tu vida no va a tener mucho sentido. No vas a ser edificado como casa de Dios. En el verso 9 de 1 Pedro 2, 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No sé si esto encuentra eco en tu corazón, querido amigo, hermana, hermano. Tú eres linaje escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, en el verso 10, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Entonces, Dios en su palabra nos alienta para que en nuestro corazón esté claro qué somos y vivamos de esa manera, conforme a lo que Dios nos ha constituido. Pueblo escogido, adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de Cristo. En otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Y el apóstol Pedro escribe, amados, yo les ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos.
Dios nos llama a que nos sujetemos a las autoridades. Si la disposición gubernamental dice que no debemos salir más que en un día de la semana, debemos sujetarnos a eso. Si la autoridad dice que mayores de 65 años no pueden salir, debemos sujetarnos a eso. Esta debería ser nuestra reacción normal, natural. No debería haber un conflicto con las autoridades de nuestra parte, porque Dios nos está llamando a mantener buena nuestra manera de vivir entre los que no creen, ¿no? Para que consideren nuestras buenas obras y nos vean sometidos a toda institución humana. Los cristianos no deberíamos manifestar rebeldía contra las autoridades. Los cristianos no deberíamos manifestar nuestro descontento de esto, de aquello. Deberíamos orar por las autoridades, deberíamos orar por nuestro país. En vez de quejarnos, Dios nos está llamando a orar por toda autoridad. Nos está llamando a comportarnos como pueblo de Dios, que ha alcanzado misericordia y que debe expresar esa misericordia alcanzada por Dios, de Dios, expresarlo a los demás. Si Dios a ti te ha expresado misericordia, tú no puedes juzgar sin misericordia. Si Dios a ti te ha expresado su amor, tú no puedes actuar sin amor, menospreciando a las personas. Debemos vivir como Dios nos ha llamado. Amados, les ruego, dice, como extranjeros y peregrinos. Estamos en esta tierra como extranjeros y peregrinos. Que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. La tentación siempre está ahí, pero Pedro nos está rogando que como extranjeros y peregrinos por esta tierra usemos bien nuestro tiempo. Usemos bien la oportunidad que Dios nos da para crecer espiritualmente, para madurar en Dios, para llenar nuestro corazón de su palabra, para pasar tiempos de oración con Dios. Cuando teníamos que salir de nuestra casa corriendo, ya sea a la oficina, al trabajo, a esto, al otro, a cada actividad, nunca teníamos tiempos para pasar en oración delante de Dios. Aprovechemos ahora que tenemos ese tiempo. Aprovechemos ahora que estamos limitados a nuestra casa, que no podemos salir a la calle. Aprovechemos este tiempo para acercarnos a Dios, para agradar al Señor. Toda la palabra está llena de estas exhortaciones que Dios ha puesto en su palabra para moldearnos, para enseñarnos a vivir. Y espero que este haya sido un tiempo de edificación para todos nosotros, que Dios haya hablado a nuestro corazón cómo quiere que vivamos en este tiempo de cuarentena. Yo les aliento, hermanos, que busquemos el rostro de Dios. Él nos va a hablar, Él nos va a edificar, Él nos va a guiar provechosamente cómo debemos andar en este tiempo. Yo les aliento a buscar a Dios en su palabra, en la oración, en la adoración. Dios se va a acercar a nosotros. Si nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros con toda certeza. Se va a revelar a nosotros en su palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde y vamos a estar compartiendo próximamente en otro tiempo en la palabra de Dios. Hasta entonces. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo
estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, oh, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 yeah. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí